Dar con muchísimo gusto a Rina Musali, analista internacional. 2018, el ruedo electoral en el mundo, elecciones en América Latina, pero para llegar a este tema del 2018, volvamos años atrás a este análisis que llevas haciendo del mundo. A ver, danos clase, ¿no? Danos clase de qué es lo que está pasando en los tipos de gobierno que están ganando en el mundo, que está rigiendo, en fin, ¿dónde estamos parados? Pues muchísimas gracias, Fernanda, por esta invitación. Efectivamente, mira, en el año 2012 fue un año muy importante, un año parteaguas para la política internacional. Hubo una anomalía, fue un año sui generis para la política internacional porque 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, de 5 que hay, 4 generaron elecciones. Entonces yo me preguntaba sobre estos patos cojos y sobre la toma de decisiones en el mundo cuando de los 5 países más poderosos e influyentes de la comunidad internacional pues tenían un relevo y un cambio en el ciclo político. A partir de ahí nace una idea de hacer una serie de elecciones en el canal del Congreso y a partir del 2012 hasta la fecha hemos generado varias mesas de reflexión. Prácticamente este año terminamos con 85 elecciones en el mundo. Tenemos alrededor de 200 expertos nacionales e internacionales y lo que hemos hecho es de las mesas de debate con funcionarios, legisladores, académicos, periodistas y activistas, los hemos bajado a versiones estenográficas y lo convertimos en un libro electrónico que hoy está coeditado entre el canal del Congreso, el INE. ¿Qué es este? Que es el que te estoy mostrando. 50 elecciones en el mundo del 2012 al 2015. Así es, y nos estamos enfilando a 100 elecciones en el mundo, y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, de un gran aprendizaje sobre los temas de la política internacional. A las elecciones hay que verlas como un momento de síntesis nacional, un momento en donde se conjunta la dimensión política, económica, social, cultural de un país, la parte étnica y religiosa, si es que hablamos, por ejemplo, de elecciones en el Medio Oriente o del mundo árabe, pero también vemos las relaciones cívico-militares, es decir, la importancia que en algunos sistemas políticos tienen los ejércitos sobre la toma de decisiones internacionales. Entonces, tenemos que es un momentum de síntesis nacional que se da bajo una decisión individual que termina teniendo una influencia colectiva. Entonces, es un momento, la elección, yo le diría como un momento puente entre el presente con el pasado, el presente con el futuro, porque cada elección se tranza una pregunta: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Es decir, nos vamos al pasado, cuál fue el legado del presidente anterior, qué nos dejó que aprender, cuáles son las asignaturas pendientes y qué queremos como país, qué aspiramos y cuál es el proyecto de nación por lo que vamos a buscarlo. Entonces, tenemos que el comportamiento en todo el mundo es así frente a una elección. Sí, frente a una elección, fíjate que el radar del mundo voltea los ojos al país. No nada más porque hay muchas misiones de observación electoral, sino porque se detiene, por así decirlo, la foto política del país para ver cuál es el liderazgo que se despide y cuál es el arribo del presidente o del jefe de Estado y de gobierno y la correlación de fuerzas que lo van a acompañar en el Congreso. Entonces es muy importante porque es el arribo y la despedida de los liderazgos anteriores. Ahora, en este trabajo, en esta compilación, Rina Musali, del 2012 al 2015, en estos diálogos, digamos, ¿qué encuentras? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde va la balanza en términos de resultados? Pues mira, electorales. Aquí hay 50 elecciones en el mundo, pero hemos seguido de cerca también todo 2016, 17 y 18. O sea, serán unas 80. Exacto. Tengo ahorita, termino este año con 85 elecciones en el mundo. Yo te diría lo siguiente: yo veo un parteaguas muy importante con la crisis financiera del 2008. A partir de ese entonces, en Europa surgen los partidos euroescépticos, los partidos antimigrantes, antisistema, que de alguna manera están desprestigiando a la clase política y a los partidos políticos tradicionales para que llegue una nueva correlación de fuerzas políticas en el poder. Lo vemos hoy en las elecciones en Italia de este año 2018, en donde tuvieron lugar el 4 de marzo y se va Matteo Renzi, entra el movimiento de las 5 estrellas y también la Liga del Norte, que hoy se le conoce como el partido de la Liga, porque se le busca quitar este tinta regional. Es decir, nos tardamos, Fernanda, 3 meses en formar gobierno en Italia, pero es un gobierno antisistema, anti-europeo,
antimigrante y que de alguna manera, bueno, finalmente tenemos ya al primer ministro Giuseppe Conte, pero es una noticia mala para la Unión Europea porque está cuestionando la supranacionalidad de la Unión Europea, cómo maneja el tema de las fronteras, no están de acuerdo en ceder más soberanía en la toma de decisiones y una Europa que Angela Merkel está buscando repartir cuotas de migrantes y de refugiados, pues Italia dice no. Y lo mismo con el Brexit de Reino Unido. Entonces, tenemos que, a partir de la crisis financiera del 2008 y las remanentes de la crisis, en Europa lo que vimos es que se castigaba al partido gobernante, sea de derecha, de izquierda o de centro, caían por una crisis financiera y económica tremenda. Y luego tenemos un momento muy importante en el mundo, que es el Brexit, que se da también en el año 2016, y tenemos la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se va a materializar hasta marzo del 2019, pero llega con un mensaje nativista, localista, soberanista, es decir, estamos cuestionando la supranacionalidad europea, queremos tener un férreo control de nuestra... O sea, países que se cierran. Países que se cierran. O sea, yo creo que hoy lo que estamos viendo en el mundo es este conflicto entre sociedades abiertas y cerradas. Ese es el conflicto que hoy no estamos viendo, este conflicto, este choque entre el mundo liberal e iliberal. Es decir, un Donald Trump que está en contra de la apertura. O sea, el muro no es para el vecino, es para uno mismo. Efectivamente. El muro que yo veo en Trump no es para México. O sea, el muro que propone Trump es para verse a sí mismo, para no salir, para que no haya fronteras, pues. Así es. La política exterior de Donald Trump ha sido muy unilateralista. Digo, hay que recordar que se ha salido de todo esfuerzo multilateral, desde el acuerdo nuclear de París, No, bueno, desde lo que acaba de decir de la Unión Europea es bueno. La cumbre de la OTAN en la Unión ¿no? Europea, bueno, la cumbre Putin-Trump en Helsinki, que ahí tenemos también un mensaje, ahorita está ardiendo en llamas Washington porque no reconoce la interferencia electoral de Rusia en Estados Unidos, y Rusia también, o sea, hipotéticamente y supuestamente también ha interferido en otras acciones electorales, como en Países Bajos, en Alemania, en el Brexit, en el referéndum catalán. Bueno, se hablaba de México, ¿no? Y También se hablaba de México en su momento. Entonces, la verdad es que tenemos la llegada de una furia populista, un grito nacionalista, soberanista, antimigrante y antidiscriminador muy fuerte, en donde está cambiando el pulso político del mundo, ¿no? A través de la toma de decisiones, y eso es lo que estamos mirando autocracias. Este año hubo elecciones muy importantes en el 2018 en Rusia y Turquía, que yo te daría como ejemplos muy importantes, en donde los dos liderazgos de Vladimir Putin y de Erdogan se extienden en el poder. En el primer caso, Putin llega en el 2000 y ahora busca quedarse hasta el 2024, y en el caso de Erdogan llega en el 2003 como primer ministro, luego se convierte en presidente en el 2014, se extiende hasta el poder hasta el 2023, cuando se cumplen los 100 años de la República Turca, de la fundación, y lo que estamos viendo es que son liderazgos que buscan regresar al pasado, tienen una verdadera nostalgia. ¿Inspirados en China? No, por la grandeza del Imperio Otomano, por ejemplo, en la parte de Turquía, o la grandeza del Imperio Soviético y ruso por parte de Vladimir Putin. Vladimir Putin lo ha dicho una y otra vez, muy nostálgico, ve con gran añoranza esa época en donde Rusia, en donde la Unión Soviética era potencia global, y desde mi punto de vista es una potencia central fundamental en el orden del siglo XXI, y lo que busco principalmente Vladimir Putin con la reunión con Trump es decir eso, Rusia no es un poder regional, Rusia es un poder global, somos una potencia determinante en la geopolítica del siglo XXI y nos deben de tomar en cuenta así, y así nos deben de tratar. Bueno, y tan el otro acepta que le dice, sí, pues no es es mi competidor. Así es, tenemos... O sea, el otro se dobla completamente, totalmente, ¿no? Se hinca frente. Se hinca porque la verdad es que Donald Trump admira profundamente a Vladimir Putin. ¿Se hincó? Es decir, lo admira. Entonces tenemos un partido republicano que se deslinda de esta cumbre. Ahorita ya se está buscando que Mike Pompeo, el canciller, el secretario de Estados Unidos, se siente con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para que dé explicaciones. Y tenemos un Washington y un establishment que está ardiendo en llamas porque nos damos cuenta que tenemos un Trump que no defiende a Estados Unidos y que no reconoce a Rusia como el gran enemigo. Vamos a una pausa. Rina Musali es un agasajo. Analista internacional, hoy al aire, QTF. Voy a dar retweet en este momento a Rina Musali, donde nos comparte el ebook
50 elecciones en el mundo de lo que está platicando ahora. Es esto. Háganse de cuenta que tengo en mi mano una tarjeta de crédito, básicamente, con un chip atrás, con un USB, en donde viene toda la recopilación, todo el trabajo de las 50 elecciones en el mundo de Rina Musali del año 2012 al 2015. Creo que esto es una joya porque de esta manera nos estás haciendo entender el mundo. Ahora, yéndonos al rumbo electoral, ya pasamos del mundo a América Latina y bueno, por ende México. Mira, América Latina en este 2018 presenta un año muy activo y muy dinámico en el ruedo electoral. Empezamos con elecciones en Costa Rica, luego las de Paraguay, las de Venezuela, las de Colombia, las de México y las que vienen en Brasil en el segundo semestre del año. Pero también este año fue muy importante, Fernanda, porque se da el relevo generacional en Cuba, es decir, la despedida de Raúl Castro, quien llevaba 10 años en el poder, en manos de Miguel Díaz-Canel. Y, por supuesto, una fecha fundamental que no podemos olvidar son las elecciones de noviembre, las intermedias en Estados Unidos, en donde se juega la composición del Congreso, los 435 curules de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado, y que son fundamentales porque será un referéndum de la presidencia de Donald Trump y de cara al 2020. Yo te diría que para el tema de América Latina, a mí me llaman la atención varias jornadas, sobre todo la de Colombia. Colombia nunca ha gobernado la izquierda, pero fue la primera ocasión que la izquierda se acercó muchísimo al poder. Pierde Iván Duque, que es un progresista, pierde Gustavo Petro, que es un progresista, frente a Iván Duque. Iván Duque es del Partido Centro Democrático de Álvaro Uribe y finalmente gana la hegemonía derecha conservadora en Colombia. Pero fueron elecciones muy importantes para Colombia y sobre todo porque se está jugando el tema de la paz. Tenemos que todo el tema de la paz, solamente el 20% de las disposiciones se han aplicado. Tenemos una paz con un impas y en donde ha polarizado enormemente este tema Colombia. Teníamos a un Gustavo Petro que iba a dejar la paz tal y como estaba, respetando los acuerdos de La Habana. Sí, porque se necesita tiempo, claro, también, ¿no? Se necesita tiempo para implementar lo que Santos en algún momento propuso. Claro, y ahora con la llegada de Iván Duque, pues se piensa reparar un poco esta paz, que ellos la leen como paz con impunidad, y hay puntos ácidos, porque entran las FARC como partido político, les dan 10 curules garantes tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y entonces de alguna manera tenemos el tema de Colombia muy importante. Las de Venezuela, que no fueron reconocidas por la comunidad internacional, que fueron adelantadas, se iban a dar en el segundo semestre del año, se dan el 20 de mayo, y ahí tenemos a un México, país líder del Grupo de Lima, en donde reclama y exige que haya que se resuelva el deterioro democrático de Venezuela. Entonces, bueno, tenemos estas dos jornadas electorales importantes, las de Brasil fundamentales, cuando Lula da Silva está en la cárcel, sigue teniendo, Fernanda, 35% de intención de voto cuando está en la cárcel. Y ahí es una incógnita, no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, tenemos ahí al Trump brasileño, que se le conoce a Jair Bolsonaro, que es ha destacado por sus declaraciones sexistas, misóginos, apoya la dictadura y, bueno, ha preocupado mucho, ¿no? La subida de Jair Bolsonaro es del Partido de la Unión Social Cristiana. Y, bueno, hay que ver qué hace Marina Silva y también otros de los candidatos. Brasil es muy importante, está al aire. Y, bueno, yo te diría de México. México me parece fundamental porque cuando toda América Latina está volteando a la derecha, es decir, Mauricio Macri en Argentina, tenemos a Iván Duque en Colombia, tenemos el regreso de Sebastián Piñera en Chile, tenemos Brasil, que todavía, Michel Temer en Brasil, que es derecha, pero vamos a ver qué pasa con las elecciones. México va a la izquierda, es decir, estamos nadando a contracorriente del ciclo político de América Latina. Y del entorno. Y en el año 2000 nos pasó lo mismo, tuvimos una alternancia política con 12 años del PAN, pero América Latina desde el 98 hasta el 2014 tenía un giro a la izquierda. Cuando llegó Hugo Chávez al poder en el 98... Y nosotros nos vamos a la derecha. Y nosotros nos fuimos a la derecha. Entonces, México está marcando una sintonía, un choque de trenes en América Latina. ¿Y cuándo llega la izquierda en México? Cuando tenemos una multicrisis en Venezuela, un país aislado, crisis económica, humanitaria, política y social, por supuesto, cuando Lula da Silva está en la cárcel, cuando tenemos un Rafael Correa, el expresidente
de Ecuador, que tiene una orden de prisión preventiva, y también cuando Nicaragua, con Daniel Ortega, pues estamos viviendo el despertar nicaragüense, se pide la dimisión inmediata de Daniel Ortega y la celebración de elecciones adelantadas. Y por otro lado tenemos una Colombia que gira a la derecha, es decir, de un gobierno centrista de Juan Manuel Santos se da la ruptura, al igual que México, pero con distinta ideología política. Y bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros en materia de política exterior? Porque yo veo a un Andrés Manuel López Obrador muy solo en la escena política regional. Es decir, ¿con quién se va a llevar? Tenemos un Evo Morales que sale en el 2019. Bueno, vamos a ver qué pasa porque busca alargar su estancia en el poder, pero hay elecciones en Bolivia en el 2019. Tabaré Vázquez, que es una izquierda más moderada que puede acercarse con Uruguay, pero también hay elecciones en Uruguay en el 2019 y quizá no empaten en los gobiernos. ¿Con quién se va a llevar? Quizá con Lenín Moreno, que también le ha bajado 2 rayitas a esta izquierda más radical que pregonó su antecesor y ahora gran enemigo, que es Rafael Correa. Es decir, tenemos un ruedo electoral muy importante en el 2019 y tenemos a un Andrés Manuel López Obrador en donde México llega como el gigante de América Latina junto con Brasil. Tenemos, si sumamos el PIB de Brasil y de México en conjunto, somos el 60% del PIB regional y México da un giro a la izquierda. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con la política exterior de México? Ganamos un gran bono democrático y de enorme legitimidad con estas elecciones. Fueron fundamentales las elecciones en México, hicimos un cambio en toda la correlación de fuerzas políticas, pero por la vía pacífica, sin denostar que hubo 120 o más de asesinatos políticos, una jornada violenta, pero arriba y se despide la élite del poder con un cambio institucional organizado y en común acuerdo. Y eso hay que celebrarlo porque todos el 2 de julio nos amanecimos con tranquilidad y con paz en el país, que eso es muy importante. Pero entonces vamos a ver cómo va a jugar, ¿no? López Obrador el tema de la política exterior. Tenemos ahí a Marcelo Ebrard, que es un hombre que tiene mucha experiencia, en los últimos años ha vivido en Estados Unidos y en Francia. Sin embargo, me parece que México, cuando se robustece con un bono democrático, con una enorme legitimidad, porque fue una victoria arrasadora, contundente y aplastante. No puede debilitarse en otras áreas, ¿no? Exacto, que no nos cerremos de manera provinciana, ombliguera. México, digo, la idea de esta obra es eso, es darle un sentido al sector externo, es decir, México a veces tiene que verse desde el exterior, no solamente nos podemos ver desde el interior, nos necesitamos introspectar desde el ente externo, cómo estamos jugando en el mundo, cómo está nuestro sistema de partidos políticos, la competencia electoral, nuestro sistema de pesos y contrapesos, y precisamente esa es la invitación de este libro, a salir de la trinchera localista y nativista y nacional para hacer cultura internacional. Hay una escasa cultura internacional en el país y esto realmente es negativo para México porque el mundo le sirve a México para resolver gran parte de sus problemas, porque nos señalan, porque nos fiscalizan, porque nos exige el mundo dar cuentas y ojalá esta presidencia de López Obrador, que yo realmente abrazo el cambio, me parece que el tema de la política exterior ojalá y se posicione dentro de un lugar prioritario de la agenda y del quehacer público. Pues ahí el tema, mi querida Rina Musali, no, es que no puede haber, no hay cabida para los errores, ¿no? Una política, una comunicación, bueno, el error reciente del Vaticano, eso es inadmisible, o sea, eso no se puede permitir. Tú no puedes pensar que una comunicación que parece ser oficial, pero no lo es, la hagas oficial y metas en un brete al Papa con Andrés Manuel. O sea, eso no puede caber en estos tiempos. Creo que estoy de acuerdo contigo, se tiene que abogar por la libertad, por la globalidad, por abrirnos al mundo, no nos podemos voltear a ver el ombligo nada más. Así es, mira, el miedo que hay es que a mí no me da miedo el poder, me da miedo el poder absoluto, me da miedo el pensamiento mesiánico, me da miedo el pensamiento único, es decir, en donde no existan diversidad de maneras de ver las cosas. Si el paquete de reformas, pero sobre todo si el paquete de libertades se respeta, yo creo que será positivo. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado y yo te diría que tenemos que hacer un voto y una apuesta por la institucionalidad, por las instituciones que finalmente fueron las que nos han dado democracia. México no llega a la democracia con golpes militares como sí pasaron en el Cono Sur. México llega a través de un paquete de reformas electorales, políticas, administrativas, de leyes y de la misma Constitución que nos permite un cambio democrático. Y la verdad es que yo sí creo que hemos tenido una democracia muy joven en México, tiene que ser mejorada y perfectible.
muchos mexicanos estamos decepcionados con la democracia. Si vemos Latinobarómetro, digo, es horrible cómo se presentan tan bajos respaldos a nuestras instituciones, digo, el tema del Congreso, La credibilidad a los legisladores. por los suelos. Está por los suelos y ahora la verdad es que lo que buscamos es que se consolide esta democracia y sí me parece que el mensaje del 1 de julio es que estamos haciendo la tarea democrática, nos falta mucho por hacer, pero tenemos que construir un sistema de pesos y contrapesos. Y bueno, el mensaje fue muy claro el 1 de julio. Es decir, no estamos de acuerdo con el desempeño de la élite política, no estamos de acuerdo con los estilos de gobernar y con la ineficacia política, ¿no? Ante los temas tan complejos de corrupción, de impunidad, de inseguridad, de pobreza, de exclusión. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una apuesta, una incógnita y hay que ver cómo se van a desenvolver las cuestiones aquí en México. Rina Musali, gracias por estar con nosotros. Vuelve, por favor. Y este trabajo, te felicito, 50 elecciones en el mundo, 2012-2015. Ya mandamos la información de dónde pueden comprar este trabajo. Vale la pena tenerlo y lo tendrás actualizado al 2018, claro. ¿No? Básicamente. Sí, vas a acabar en 100 elecciones al cabo. Así es, vamos a acabar en 100 elecciones y estamos apoyados por el Instituto Nacional Electoral, por el canal del Congreso, como tiene los derechos reservados y bueno, otras instituciones, la Cancillería Mexicana, el Instituto Matías Romero, y sí ha habido una alianza entre diferentes instituciones porque tenemos que abonar a la cultura internacional y a la cultura electoral en el mundo también. Gracias, Rina Musali. Muchas gracias por estar aquí.